tiene que ver con una organización que según la institución pueden ser para los docentes de nivel inicial por un lado y los de primer ciclo por otro, o pueden ustedes también proponer un mismo grupo de inicial y de primer ciclo. Ahora vamos a ver por qué. ¿Se entiende? Eso es algo que lo pueden decidir institucionalmente. Si yo dirigiera esa institución, por supuesto que trataría de, si nosotras dirigiéramos esa institución, trataríamos de aunar aquí estos dos niveles diferentes, porque son niveles que frente a la escritura tienen un mismo problema y además tienen contenidos compartidos. Y estaría muy bueno que se pudieran intercambiar. Pero tampoco queremos decirles que esto es la norma, porque estamos hablando de que cada institución tomará estas decisiones en función de su propio análisis de la situación. ¿De acuerdo? Lo cierto es que juntos o inicial y primer ciclo por su lado van a estar con un mismo documento. ¿Por qué? Este anexo se llama Anexo 1, Escribir en Alfabetización Inicial. Estamos hablando de chicos que están aprendiendo a escribir en lengua, en matemáticas, en sociales, en naturales, aprendiendo a escribir en la vida, ¿no? En nivel inicial y primer ciclo, porque la alfabetización inicial comprende estos dos periodos. ¿Cuáles son los contenidos comunes de escritura que aparecen en estos dos comunes subrayados, ¿sí? No los diferentes? Los diferentes tenemos claro que el primer ciclo tiene que enseñar un sistema de escritura y que el nivel inicial tiene una idea de acercarse, iniciarse, pero no tiene la responsabilidad de enseñar en qué consisten los sistemas, el sistema de escritura y el sistema numérico, ¿no? Estamos hablando de estos dos sistemas. Son responsabilidades distintas. Ahora, frente a la escritura, lo que se plantea, vamos a decir así desde lengua, ¿no? Desde alfabetización estrictamente, son dos formas de la escritura. Una es la actividad más básica de escritura, que es la reproducción de un modelo, es decir, a lo que está escrito lo copio. Después vamos a ver las variaciones, porque uno puede ir introduciendo variaciones y gradaciones en esa copia, ¿no? No es lo mismo copiar algo en la misma letra que copiarlo en otra letra que estoy aprendiendo a escribir, por ejemplo, ¿no es cierto? Leo en cursiva, mayúscula, pero leo en imprenta mayúscula, pero escribo en imprenta minúscula. Leo en imprenta y escribo en cursiva. Leo algo que sé que es una oración, pero la tengo que copiar con la ortografía y agregarle la ortografía de la oración. No es lo mismo, ¿sí? Y ahí fui pasando de grado también, de paso, avanzando en el ciclo, ¿no? Por un lado, no tenemos que atribuirles conocimientos que no tienen. Y por otro lado, no tenemos que desautorizarlos a los conocimientos que sí tienen. Porque todos tenemos conocimientos lingüísticos y todos tenemos reflexión sobre la lengua. Todo hablante, todo hablante. Ese que uno dice, no me habla, está callado, no sé si está, si no está. Bueno, ese, que es el más diferente probablemente de nosotros que somos docentes muy locuaces, ese también tiene reflexión sobre la lengua. Los chicos con patología, con síndrome de Down, tienen reflexión sobre las palabras de la lengua. Entonces, bueno, muy bien, perfecto, gracias por la participación, vamos a mantener esto en equilibrio. Volvamos entonces al punto que estamos diciendo. Estamos en el anexo 1, con los docentes de nivel inicial y de primer ciclo juntos o separados, ¿de acuerdo? ¿Por qué sería bueno juntos en este sentido? Y porque los docentes de nivel inicial trabajan más este tipo de situaciones que en primer ciclo. O sea, no estamos diciendo que está universalizado, ni mucho menos, pero hay más trabajo del dictado, de pequeñas
pequeños textos, no tiene que ser un texto extenso, le puedo dictar una oración, un verso que aprendí a recitar, verso, no estrofa, ¿sí? Y que el docente muestre cómo se escribe, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de escritura en el nivel inicial y del primer ciclo, de números y de otras situaciones de matemática. Pero las de lengua son desde, a ver, escríbeme, ¿cómo se escribe tal cosa? A ver, escribe, por ejemplo, el día de mi cumpleaños. A ver, ¿cuánto es este día? Ahí escribimos números, escribimos palabras, mostramos la separación de palabras, la escritura de la fecha, todas las rutinas que hay, ¿sí? Son situaciones de dictado al maestro. Lo primero que tenemos que pensar es, a ver, qué cosas del número se aprenden en este proceso del nivel inicial y del primer ciclo. Y enseguida, quienes tienen a cargo estos niveles van a ubicar enseguida que necesitan aprender dos cosas. Una es poder aprender entender la noción del número como una manera de expresar cantidades. Y la otra es la de poder escribir números. Esto de escribir números no es tan sencillo. No es tan sencillo porque el sistema de numeración con el que se trabaja en nuestra cultura, no es sencillo. Entonces, tenemos que ver bien qué cosas están por detrás de este sistema, qué cosas rigen este sistema. Si nosotros analizamos las reglas del sistema de numeración que nosotros tenemos en uso, enseguida nos damos cuenta que tiene dos maneras de ser. Se nos presenta por escrito de una manera y se nos presenta oralmente de otra manera. Cuando nosotros hablamos de números, estamos hablando del sistema, utilizando el sistema como un sistema de tipo aditivo. Es decir, que hablamos del sistema subyaciendo en su conformación una suma permanente. Un ejemplo puede ser el que está en el siguiente párrafo, donde no voy todavía ahí. Un ejemplo podría ser cuando yo digo, vamos a escribir 123. ¿Por qué decimos que es aditivo? Porque cuando yo estoy hablando digo que es 123. Es decir, son tres cantidades, una de 100, una de 20 y una de 3, que están aunadas, sumadas, para dar una cantidad 123. Nosotros hablamos con toda naturalidad de esta manera. El niño habla con naturalidad una vez que empezó a utilizar el número para expresarse. Él puede, por conteo, llegar a cantidades, depende, inclusive hasta depende de la cantidad de cuántos de ellos son en la salita, a veces, hasta los números que siguen, y se expresan cantidades bastante grandes de 2 cifras con total corrección, por conteo y por nombre asociado a la adición. Pero para escribirlo, la cosa no es así. Porque cuando nosotros, si yo les dictaba a ustedes 123, ninguno ponía 100 más 20 más 3. Ni hubiera puesto 100 y 20 y 3. Como no hubiera puesto, como tenemos en el ejemplo ya de 336, no hubiera puesto lo que sí pone un niño, que es
336, todos seguiditos, uno al lado del otro. Ahora, ¿cómo logro la autonomía? Con un docente que muestra y dice, ¿cuántas palabras hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. Completa la lista. De completar la lista, 3 palabras. ¿Qué hay acá? 2 puntos. ¿Dónde está la mayúscula? ¿Dónde está la tilde? Bueno, vení, María Elena, poné, pinta con color la tilde. Vení acá, poner una rayita en cada uno de los espacios que hay. A ver, contamos en el cuaderno. ¿Cuántas palabras hay? Y uno los ve a los chicos, el que te dice, ¿la copia toda? ¿La copia bien? Sí, mirá. No, a ver, miremos, contemos con el dedo la palabra. 1, 2, 3. ¿Cuántas eran? 3. A ver, el que se pierde, mira mi dedo, yo no pierdo. Mira mi dedo acá. Bueno, estamos hablando de eso como copia. No estamos hablando de una cosa que te doy acá y copiar, y se terminó. La copia como situación de escritura es la más antigua de las situaciones de escritura. Leemos a Aristóteles hoy porque alguien se sentó en un monasterio a copiar. Si no, no podríamos haber conservado nada de la antigüedad, ¿de acuerdo? Hasta que se inventó el imprenta. Y sin embargo los conservamos. Entonces, hemos heredado una actividad que no la podemos despreciar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pasamos a los 2 grupos del segundo ciclo. Les vamos a dar la palabra a nuestras compañeras de matemática para que ellas expongan entonces el texto anexo 2 que va a describir en ciencias, que van a discutir y sobre el que van a pensar para después hacer acuerdos el grupo de matemáticas naturales, etc. Yo quiero aclarar que este texto que ya va a comenzar Claudia a explicar, este anexo, también es con el que va a trabajar toda la escuela secundaria. Es decir, que la escuela secundaria va a tener en la misma división que tiene el segundo ciclo. Tanto el ciclo básico como el ciclo oriental. Y van a trabajar también con este anexo. Eso para información de ustedes. Bueno, la lógica de trabajo que nosotros vamos a proponer en este anexo tiene que ver con la resolución de problemas. Es decir, nosotros cuando pensamos en la resolución de problemas, pensamos en una situación que le damos a los alumnos con determinados saberes previos, le proponemos para después avanzar sobre la construcción de un determinado concepto o contenido. En este momento lo que nosotros vamos a pensar, el problema que no sé si lo vamos a resolver, pero medianamente lo vamos a pensar, son nuestras prácticas docentes. Entonces, la primera actividad que les vamos a proponer es que los docentes de este grupo, y esto les vamos a pedir a ustedes, directivos, que les pidan que por favor escriban las respuestas a estas preguntas, no que lo analicen como suelen hacer los docentes, nosotros lo charlamos a esto, no, que quede escrito, no son preguntas retóricas porque las necesitamos después para analizar. Como en este grupo donde estamos, matemáticas, ciencias naturales, aparecen muchas escrituras de símbolos, de convenciones que son diferentes a los símbolos y las convenciones que usamos cuando escribimos nuestra lengua materna, lo primero que le vamos a pedir es que, si bien reconocemos que nosotros usamos continuamente la lengua materna y escribimos en lengua materna, ¿qué otros lenguajes podemos reconocer dentro de estas áreas? Es decir, matemática, además de la lengua materna, ¿qué otro lenguaje usa? ¿Con qué frecuencia usa ese lenguaje? ¿Cuáles son las actividades que les pide a los alumnos que haga con esos símbolos o con esos lenguajes? Hoy María Elena decía que un chico del primer ciclo, cuando están trabajando con los números, suelen escribir los números tal como los escuchan. Entonces tenían el ejemplo del 336. En el primer ciclo aparecen fuertemente, además de los números, los signos de las operaciones, el signo igual, que después en el segundo ciclo empiezan a tener un significado cada vez más fuerte en relación a eso. Y que muchas veces nuestros alumnos llegan al segundo ciclo y no está
claro dónde va a poner el por, qué por va a usar, si el puntito o la X. Entonces, estas cuestiones aparecen en la ciencia por una necesidad de comunicar de manera concreta, sencilla, aquellas cuestiones que antiguamente se escribían con palabras. Ustedes imagínense pensando un problema y escribiendo todo el desarrollo del problema con palabras. Es larguísimo. O sea, yo te quiero hacer 24 por 4. Entonces, 24, la palabra 24, multiplicada por 4 me da. Nosotros eso lo reducimos a símbolos. ¿Qué ganamos con esos símbolos? Ganamos claridad y ganamos la posibilidad de pensar rápido sobre estas cuestiones. Ahora, eso no es sencillo de aprender. Además, esos símbolos tienen todo un significado. Es decir, cuando yo digo 25 por 4, ¿qué estoy diciendo? 4 veces 25. O cuando estoy diciendo 18 dividido 2, estoy pidiendo a mis alumnos que me calculen la mitad de 18. Bueno, además de los símbolos, nosotros tenemos que enseñar qué significan esos símbolos. Cuando... Yo quería aclarar porque Claudia cae cuando va explicando en ejemplos matemáticos. Solo cae en ejemplos matemáticos porque es matemática, por la fuerza de todos los días. Pero esto que ella está planteando es propio de todas estas ciencias que fuimos avanzando, explicando que iban a conformar este grupo. Tienen símbolos, tienen códigos de escritura, tanto la tecnología como las ciencias naturales, y dentro de las ciencias naturales, en qué ramo estoy trabajando, va a tener su propia especificidad. Entonces, si bien los ejemplos son matemáticos porque es donde nos movemos más cómodas, la realidad es que es abarcando todo el espectro. ¿Y qué quiere decir entender un problema? Que el alumno pueda reconocer qué datos le da ese problema, qué es lo que le está pidiendo el problema, la incógnita, como la queramos llamar, y qué relaciones puede establecer o le está dando el problema entre esos datos que tiene y esa pregunta o esa respuesta que le está pidiendo. Para analizar esto, los alumnos lo analizan en relación a los saberes previos que tienen. No todo alumno va a entender el problema de la misma manera porque la comprensión del problema depende de qué sabe. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo darle un problema. Nosotros decimos, ¿podemos usar la carpeta didáctica todos los años? Y yo diría que no, porque todos los años tenemos otro grupo de chicos con otros saberes distintos. Entonces, aunque todos los años enseñemos a multiplicar o enseñemos los distintos significados de la división, etc., no es la misma manera que los alumnos adquieren esos conocimientos. Díganme ustedes si no les pasa eso. Tienen grados paralelos, preparan un mismo problema para trabajar en un cuarto grado A, van al cuarto grado B y resulta que las cuestiones que pasan son otras. ¿Por qué? Porque los saberes previos de los chicos del cuarto grado A hacen que comprendan ciertas cosas que los del cuarto B no. Entonces ese es trabajo nuestro, y el escribir a los chicos acá les ayuda a encontrar la información que les da el problema, las relaciones que puede establecer y qué dice el problema que a mí no me sirve para resolverlo porque es una información secundaria que no hace a la cuestión que yo quiero resolver ahora. Si eso no está escrito, y en la escuela primaria suele pasar estas cosas que los nenes resuelven mentalmente. Está bien que los nenes resuelvan mentalmente, pero también me tienen que poder contar cómo hicieron para llegar a ese problema. Entonces, muchas veces no escriben la respuesta suelta, peladita, y no nos pueden explicar por qué. Entonces, es importante que nosotros a los chicos les acostumbremos a que vayan nombrando, sacando o haciendo procesos de escritura mientras van leyendo el problema y van comprendiendo. Digamos, esto lo pueden manejar. Es importante que se haga frecuentemente, porque si lo hacemos una vez cada tanto, los chicos tampoco. Que se enseñe a hacer, es importante que se enseñe a hacer, tal cual. Y en este proceso, cuando los alumnos escriben, es importante
que acostumbremos a nuestros chicos a que vayan dejando rastro de todo lo que están pensando. Nuestros alumnos no pueden escribir solo el procedimiento correcto y dejar que eso sea lo único que aparezca en la carpeta, sino que en la carpeta tiene que estar todo el proceso que fue el dibujando, probando, armando, sacando, copiando, tachando, poniendo, agregando, etcétera, hasta que llega al tercer paso, que es cuando voy a resolver el problema. ¿Por qué es importante que pase todo esto? Porque el alumno está aprendiendo, y aprender implica ir mirando el proceso hacia atrás. Es decir, si yo que hice esto lo resolví y está bien, ¿qué había hecho antes que hace que estuviese mal lo que yo hice previamente? Si nuestros alumnos en los cuadernos y en las carpetas va a estar solo lo que está bien, no hay manera de que ellos puedan cotejar entre lo que está, cuál es la diferencia entre un procedimiento, un razonamiento que está mal con otro que es correcto, en el mismo problema. Yo sé que en primaria, por una cuestión de los papás, por una cuestión de costumbre, no sé por qué, los nenes siempre tienden a que queden los procedimientos correctos. Y si un nene hizo algo mal, lo borra para que quede prolijita la carpeta, y entonces hacemos el resultado, dejamos el resultado correcto. Y el proceso de pensamiento no es así. Es decir, yo no puedo pensar un problema enseguida y que me quede lindo y bien armadito, porque así no funciona el cerebro nuestro, ni el de la ciencia tampoco. Hoy hablábamos de hacer matemática. Los chicos recrean en el aula aquellas cuestiones que tienen que ver con cómo se fue generando el conocimiento científico. Es decir, no van a descubrir un teorema nuevo, pero para ellos es nuevo. Entonces, no me lo imagino a Tales levantándose una mañana y diciendo 2 rectas paralelas cortadas por una transversal y ya está, descubrió el teorema. No funciona así esto. Los chicos tampoco cuando resuelven un problema, pero eso tiene que quedar escrito en el cuaderno, porque les va a permitir a ellos mirar los avances y comparar, y cuando tengan que estudiar y repasar para la evaluación, puedan mirar y decir, ajá, mira lo que hice yo acá que no me sirve, entonces tengo que hacer esto. ¿Sí? Si eso no está, no se puede estudiar. ¿Sí? Entonces, resolver problemas implica hacer un bosquejo, dejar el bosquejo, y una vez que yo encontré un bosquejo que creo que me sirve, lo pongo en práctica y lo resuelvo. Puede ser que no me sirva, entonces tendré que pensar otro bosquejo. Pero no se borra todo y se empieza todo de vuelta, porque pensar un problema otra vez es mucho trabajo, y por ahí nos podemos equivocar en otra cosa que antes ya la habíamos resuelto. Entonces es necesario que todo eso quede escrito en el cuaderno. Y sobre todo que muchas veces formulamos de que del error se aprende, que aprendamos del error. Sí, y estos son los ejemplos claros de aprender del error. Cuando un problema no se pudo resolver, a veces el problema, la dificultad estuvo porque seleccionó mal los datos como ser, porque no interpretó cuál fue la incógnita. Entonces, si nosotros no les dejamos comparar entre ellos, si no les dejamos defender sus posturas para que el otro pueda hacerle descubrir dónde está su equivocación, si no le dejamos si no lo llevamos a que tenga un documento donde él reflexione, no lo va a poder hacer. Por ende, no va a poder ir adquiriendo autonomía en la resolución de problemas. Cuando nosotros trabajamos con la calculadora, hoy hablaba que los alumnos pueden resolver mentalmente, y es válido. Pueden resolver con calculadora, y también es válido. Ahora, tienen que poder fundamentar por qué hacen la cuenta que hacen, la operación que hacen con la calculadora. Porque convengamos que la calculadora sola no va a sacar la cuenta ni me va a resolver el problema. Soy yo, usuario de la calculadora, el que le dice a la máquina lo que tiene que hacer. Por eso no se preocupen, yo sé que hay como toda una cuestión que tiene que ver con si los chicos usan la calculadora en la escuela primaria, no usan la calculadora en la escuela primaria. Eso no nos tiene que preocupar. Porque con calculadora o sin calculadora los chicos tienen que seguir pensando, y van a seguir pensando en la medida que nosotros les demos problemas. Ahora, si nosotros le damos cuentas sueltas,
sin contexto de problemas, y sí, bueno, la calculadora. O si llegamos a no entender el lugar que le dimos al problema y ante la respuesta cortamos el proceso y damos otro problema. Y con el tema de lo que decía María Elena con respecto a lo que los chicos hacen, hay muchas cuestiones por ahí vinculadas con las fracciones. Los niños aprenden, nos dicen, escuchan, saben que la mamá les manda a comprar medio kilo de pan, 3/4 kilo de verduras, etc. Esos números los trabajan. Ahora, cuando nosotros los simbolizamos, terminan diciendo, una vez que lo escriben, no dicen el medio, dicen 1/2. O dicen 3/4 en lugar de 3/4. ¿Por qué? Porque si hay un problema entre el sistema de numeración decimal y la forma que los nombramos, hay un problema mucho más grave con el tema del significado de las fracciones y la escritura que tienen. Cuando nosotros nombramos una fracción, nos tenemos que habituar a nombrarla por el nombre que tiene. No podemos usar 3/4 o 2/5. Es 3/4 o 2/5, porque es un número que se llama de una forma especial. No son dos números escritos uno sobre el otro. Eso es una convención para escribirlo, pero tiene un nombre. Entonces, no sé por qué se ha puesto de moda en las escuelas que en lugar de mis alumnos de la secundaria, en lugar de decirme 2/5, me dicen 2/5. ¿Por qué? Si se llama 2/5 ese número. No son dos números uno arriba del otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de los signos tienen que tener significado porque quieren decir un concepto y lo tenemos que nombrar de la forma que corresponde, porque usar la expresión 2/5 no es lo mismo que decir 2/5. Conceptualmente es otra cosa para los chicos. Entonces, por favor, usemos el nombre que le corresponde a la expresión. Hablo de las fracciones y también vale para los números decimales.